Dice la Escritura que Dios hizo nacer de la tierra, en el huerto del Edén, todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y dijo al hombre que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. De todo árbol del huerto podrás comer, le dijo, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esto aconteció en lo físico, y el hombre murió en lo espiritual, ganando un lugar en el tormento eterno. Por eso Cristo vino a rescatar al hombre. Pero esto continúa. Esto, aunque Cristo vino, y esto, aunque Cristo extiende su salvación a los creyentes, no a los no creyentes, porque vino para todos, pero reciben la salvación los creyentes. Pero dentro de los creyentes hay todavía esta prueba del árbol del bien y del mal. Todavía dentro de los creyentes hay esta tentación. ¿Por qué? Porque todo debe ser probado. Porque todo debe pasar por el fuego de la prueba. Porque todo hombre debe de vencer la tentación para alcanzar la corona de la vida que Dios tiene prometida a los que lo aman, para que se demuestre el verdadero amor a Dios. Por eso dice que bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha preparado a los que le aman. Entonces, para que se pruebe el verdadero amor a Dios, se deberá vencer la tentación. La tentación se vence con el Señor. La tentación se vence con el temor y el amor a Dios. La tentación se vence unidos al Señor en espíritu, alma y cuerpo, en un mismo sentir, en oración continua, en búsqueda continua de su rostro, en abundante lectura de las Escrituras, así de día como de noche, como dice que el varón que se deleita de día y de noche en la ley del Señor, en su palabra, este es bienaventurado. Este es el que está unido al Señor. Y de ello el Señor dijo: sin mí nada podéis hacer. Separados de mí nada podéis hacer. Vosotros sois los pámpanos, yo soy la vid. El pámpano, apartado de la vid, nada puede hacer, sino que queda solo y se seca y se pudre. El pámpano debe de estar pegado a la vid. Esta es la forma de estar pegado. De lo contrario, comerá del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ciertamente comerá. Ciertamente muchos han comido. ¿Cuál es este árbol? Este árbol es aquel que declara el bien, pero este árbol tiene oculto dentro de él el mal. Por eso él es árbol de la ciencia del bien y del mal. Este árbol es aquello que se encuentra y que aparenta ser bueno y que profesa ser bueno y que declara lo de Dios y que declara lo justo y que declara lo santo, pero por dentro lleva maldad. Este árbol está delante del huerto de los creyentes, y delante del huerto de los creyentes también está el árbol de vida. Adán no comió del árbol de vida. De lo contrario, no habría comido de aquel árbol. Y por cuanto hizo al revés, le fue quitado el árbol de vida. Porque dice que después que comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios lo sacó y puso querubines alrededor del huerto, con una espada encendida que se revolvía por todos lados para impedir el camino al árbol de vida. No sé que el hombre extendiera su mano y viviera para siempre, porque iba a vivir en una continua desgracia eterna hasta que llegara más del colmo de lo que hoy se vive, que le sería mejor la muerte que vivir de esa manera. Pero esto acontece de esa forma también en el mundo espiritual, dentro del pueblo de los creyentes, dentro del pueblo de Dios. ¿De qué forma? En medio del pueblo, que es el huerto, en medio del pueblo está el árbol de vida y está el árbol de la ciencia del bien y del mal. Este árbol de la ciencia del bien y del mal es el predicador que te habla del bien, pero está lleno de mal su corazón. Y la intención del corazón es mal. Este árbol del bien y del mal es el líder eclesiástico, sea pastor, evangelista, profeta, lo que sea, maestro, que te habla del bien, te habla de buscar a Dios, te habla de orar, te habla de santidad, te habla de unción, te habla de presencia de Dios, te habla de buscar la presencia de Dios, pero dentro de su corazón está la intención del mal.
dentro de su corazón, la raíz por la cual te está hablando aquello es para mal. ¿Por qué? Porque Satanás también predica. Y él intentó engañar al Señor. Pero el Señor, como es el Señor y como es Dios mismo en el Señor, no puede ser engañado en ninguna manera. Y él le habló al Señor de su misma palabra. Y le citó su palabra diciéndole: escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos y no tropieces con tu pie en piedra. Lánzate de ahí abajo. Entonces le habló, le predicó, y por tanto Satanás predica. ¿A través de quién? A través del árbol de la ciencia del bien y del mal. A través del predicador del bien, pero la raíz de todo es mal. No todo predicador que dice hay que orar, no todo predicador que prepara un mensaje, porque primero el mensaje no se prepara, pero bien, que da un mensaje acerca de buscar la presencia de Dios y de llenarse de la presencia de Dios y de llenarse del poder de Dios, es porque en realidad ama lo justo y lo bueno, y no todo predicador que hace esto es porque en realidad en la raíz de su corazón está el bien de aquellas cosas. Porque aquellas cosas en el árbol de la ciencia del bien y del mal, que es el predicador del bien y del mal, estas cosas tienen una raíz de maldad. ¿Por qué tienen una raíz de maldad? Porque el fin de aquello es para muerte. Porque la búsqueda de la presencia de Dios es ¿para qué? Para manifestar y expresar poder, para expresar fuego, para expresar jerarquía entre la cristiandad, para expresar autoridad, para expresar dominio, para expresar aquello que enaltece el corazón del hombre y para deleites y placeres temporales. ¿Para qué? Para deleitarse con las cosas terrenales, para abundar en las cosas terrenales y nada le falte. Por eso es que dice, desde este fundamento, el cual es de las tinieblas, desde esta raíz, la cual es de la oscuridad, desde esta base, la cual es del abismo, desde esta base oculta, podrida, desde esta base oscura, él dice, llénate del poder, llénate de la presencia, busque a Dios de día y de noche, búsquelo, aumenta la oración, vive pegado a Dios. El que vive en su secreto va a estar lleno de poder, va a estar lleno de unción. Bien, esta es la ciencia del bien. Pero la ciencia del mal está en la base que él tiene, está en el fundamento oscuro que él tiene, está en el para qué él quiere eso y por qué él está a los creyentes inculcando esto. ¿Por qué? Por la misma raíz que él tiene, por la misma base que él tiene. Y esto está hoy delante de los creyentes y abunda y sobreabunda. Y estos predicadores son los que más seguidores tienen, porque tienen a todos los hijos de Adán detrás de ellos. Estos predicadores son los aplaudidos por la multitud, que la multitud ha inclinado su oído a esta fábula y se ha apartado de la verdad de Dios. Y el pueblo de Dios piensa que porque un predicador enseñe a orar, enseñe a ayunar y enseñe a llenarse de la presencia de Dios, viene de la luz, viene del cielo, viene del corazón de Dios. No sabe, no entiende que hay un árbol de doble fruto allí, el fruto del bien y el fruto del mal. Su raíz es mala, su raíz es maligna. Esta es la sabiduría que es animal, terrenal y diabólica. Esta es la base terrenal, animal y diabólica, que habla bien, como dice, tiene cuernos de cordero, pero habla como dragón. ¿Cuáles son los cuernos de cordero que tiene? Tiene los cuernos de la fe y de la esperanza. Pero estos cuernos de fe y de esperanza son fe y esperanza terrenal. Y por eso habla como dragón. ¿Por qué? Porque el fundamento de lo que habla es del dragón, que es de las tinieblas. La base de lo que habla y para qué está hablando eso es de las tinieblas. Pero tiene cuernos de cordero, o sea que aparenta ser de Cristo, porque te habla de fe y te habla de esperanza. También te habla de santidad y te dice, sin santidad no se puede hallar presencia de Dios. Pero ¿de qué santidad habla este predicador de la ciencia del bien y del mal?
habla de la santidad del hombre mismo, del nacido de carne y sangre, del corazón, de lo que él entiende como santidad. Porque esto, santidad, es una palabra cualquiera la puede pronunciar. Porque qué mayor palabra que el corazón de Dios. Y sin embargo, el Señor dice que Él está cerca de sus bocas, pero lejos de sus corazones. Entonces, en la boca puede estar cualquier buena palabra. Dios mismo y todos los atributos de Dios pueden estar en la boca, pero lejos del corazón de aquel que habla esto, la verdad del corazón de Dios, el fundamento del corazón de Dios. Por eso es que sí, ellos hablan de santidad, incluso ellos dicen que Cristo viene, porque así es que dice la Escritura, que si alguno dijera, aquí está el Cristo y el tiempo está cerca, o sea que te anuncio a Cristo y ya Él viene, dice, no le creáis ni vayáis, sino que busque al Señor para que veas el fundamento, para que entiendas el fundamento, porque la gente no entiende el fundamento. Y esto fue lo que pasó en el huerto del Edén. Y entonces Satanás le dijo, no hay problema con ese árbol, yo también comí, porque era convertido en serpiente. No hay problema con ese árbol. Mira mi sabiduría, nada me ha pasado. Anda, ve y come. Y el hombre pensó que no había nada de malo en ello, porque el hombre solo vio aquello que le decía a Satanás y veía que era árbol bueno para comer y delicioso a la vista, y árbol agradable a la vista, y árbol bueno para alcanzar la sabiduría. Y el predicador del bien y del mal es agradable a la vista, agradable al oído y bueno para alcanzar la sabiduría, porque él te dice que lea la Escritura. Pero como la Escritura no se puede entender solamente por leerla, sino porque realmente el hombre incline completamente su corazón, entregando todo pensamiento, idea y precepto y todo concepto a Dios, despojándose de sí mismo y de sus ideas, y despojándose de todo pensamiento, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, para que Dios le hable durante largo tiempo. Él sabe, entonces, y Satanás sabe, que aquel hombre no va a poder conocer el corazón de Dios solo porque lea, porque aún los hechiceros tienen la Biblia abierta en el Salmo 21 y en otras partes de la Biblia, pero sus ojos están cegados, porque la Escritura no se puede entender solo por mirarla. Entonces, porque te mande orar, tampoco es del Señor, ni que la base sea del Señor. ¿Por qué? Porque los gentiles dicen que también ora. ¿Cuáles son los gentiles? Los que no conocen a Dios, pero profesan a Dios con su boca. Y entonces dice, no oréis como los gentiles. No seáis como los gentiles, que buscan para el cuerpo el que vestir, el que comer, porque todas estas cosas piden la gente del mundo. No es que no, piden, sí oran. Por eso es que Él te puede decir ora, eso es que Él te puede decir ayuna, pero todo lo que hagas para tu propia voluntad es para nada. El que conmigo no recoge, dijo el Señor, desparrama. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Y el Señor le dijo a un pueblo, ¿por qué decimos, ayunamos y no te diste por entendido? Humillamos nuestras almas y no nos escuchaste. Entonces el Señor le dice, porque en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Entonces el predicador del bien y del mal te habla el bien, ayuno, oración, lectura. Pero la raíz del asunto es maligna, es una raíz maligna, es una raíz cancerosa, maligna, no buena. ¿Por qué? Es para un fin malo, es para alcanzar en la tierra bienes, posesiones, poder ante la gente, que seas reconocido como Él lo es, que tengas un supuesto fuego, lo que le llaman fuego hoy que no es, como ellos lo tienen, que tengas allí bienes materiales, que alcance los deseos de tu corazón, los cuales combaten contra tu alma y la llevan a la muerte. Este es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Está en medio del huerto, está en medio de la cristiandad, está en medio del pueblo. Pero también está el árbol de la verdad, el árbol de la vida. Este árbol de la vida está en el secreto de Dios y está oculto a los ojos de los hombres, pero está en medio del huerto. Este árbol de la vida es lo que no es, pero verdaderamente sí es, porque Dios ha escogido a lo que no es para deshacer lo que es, a lo necio, para deshacer y avergonzar a los sabios.
Lo que no es, no se ve, está allí, como Agar, que se estaba muriendo de sed, y puso a su hijo allá, debajo de un árbol, y se puso a distancia de un tiro de arco para no verlo morir, porque ya no había agua, y se le había acabado el agua, y cuando se le apareció el ángel de Jehová, que le dijo que levantara a su hijo, que él iba a ser una nación grande de él. Entonces, cuando Agar se dispuso, Dios le abrió los ojos, y vio una fuente de agua, y allí entonces fue, y recogió del agua, tomó del agua y dio a su hijo a beber. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que el agua estaba delante de ella, pero Dios no le trajo el agua, le abrió los ojos para que viera el agua. Y delante del huerto está el árbol de la vida, pero el hombre no busca el árbol de la vida porque piensa que el bien está en la fama, en la opulencia, en el hombre reconocido, en el hombre de títulos, de doctorado, de mucha pompa, de muchos concilios, de mucho reconocimiento como líder. Él piensa que allí está el bien, pero no. Mayormente, y en casi su totalidad, allí está el árbol del bien y del mal. Ese es el árbol del bien y del mal. Allí está el fruto del bien y del mal. Y el árbol de la vida lo pasa por alto. La mayoría come de ese árbol del bien y del mal. Y la mayoría desecha el árbol de la vida. Y como Adán muere, porque en Adán todos mueren, pero en Cristo todos son vivificados. Y esto pasó en el huerto del Edén. Y esto pasa hoy. Por eso son más los que entran por la puerta ancha y espaciosa, que los que entran por el camino angosto. Hablando del mismo pueblo de Dios, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, la encuentran. Dios le quita la venda de sus ojos, la ven, cierto que está ahí, delante de mí, no la había visto. La hallan porque la buscan en lo profundo del corazón de Dios. No se dejan guiar por aquello que tienen al frente, que es el árbol del bien y del mal. Lo mismo que aconteció, acontece. La mayoría que se pierde es del mundo y de los de adentro. Y la minoría, solo estos, echan mano del árbol de la vida. Gloria a Dios.